Buen día, ¿cómo están? Ya tan rápido estamos a 4 de enero y todos estamos así que ya va a venir año nuevo y todo, ya estamos a 4. Vamos a orar y darle gracias a Dios porque nos da su palabra, ha preparado algo para cada uno de nosotros en especial y que el Espíritu Santo nos ayude a estar atentos, a asimilar la palabra que Dios nos da y a ponerla por obra. ¿De acuerdo? Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu poder en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra que tienes preparada para nosotros. Te pedimos que nuestro corazón sea un corazón, Señor, de tierra fértil, tierra buena, que dé mucho fruto, Señor. Que tu palabra, Señor, regrese con fruto del cual tú tienes predestinado, preparado para que, por el cual tú lo mandaste, Señor. Gracias, Señor, para que tú seas glorificado, exaltado, conocido y que nosotros que somos luz, Señor, podamos iluminar en medio de la oscuridad, en donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo les fue en fiesta de fin de año? Dicen gorditos y bonitos. ¿Comimos bien? Bueno, el día de hoy, ¿quién se acuerda qué carta vimos en meses pasados? ¿Y se acuerdan cuál fue la idea central de Romanos? La salvación, el evangelio por gracia, la salvación por gracia, no por obras, ¿sí? Se enfatizó en el evangelio. Jesucristo es nuestra respuesta, es nuestra salvación, es nuestro todo. Entonces ahora vamos a comenzar a estudiar la primera carta a los Corintios. Es una carta bien emocionante, bien especial, una carta muy práctica también, que escribió el apóstol Pablo por el 55. Dicen que entre el 55 y el 57, pero pues muchos aseguran que el 55. Entonces Pablo había fundado esa iglesia por el año 50 y fue durante su segundo viaje misionero. Pero la iglesia de Corinto era una iglesia muy, muy bendecida, pero con una situación bien especial. Era un puerto. Y en ese puerto tenían, imagínate, ahora sí que prosperidad económica, había crecido mucho y tenía muchos problemas. Pues la gente cuando tiene mucho dinero, ¿cómo se siente? No necesito a Cristo y todo, pero era puerto. Ustedes saben cómo es una ciudad de puerto, pues ahí tenía dos puertos. Entonces era una ciudad donde todo el mundo tenía que pasar por ahí y era muy próspera, muy económicamente, pero también había muchas ideologías, muchas ideas en ese tiempo. Corinto era la capital de Acaya, sí, comerciantes comercialmente muy importante por sus dos puertos, eran Lenqueo y Cencrea, eran esos dos puertos, entonces se usaban mucho para el comercio, muy próspero, muy bonito, pero aparte de la buena economía, había mucho libertinaje, mucha depravación. Incluso había una frase que era corintizar. Ya te corintizaste, ya estás bien perdido en vicios, en depravación sexual, era una cosa muy impactante. Entonces, era una ciudad, con muchas culturas ahí juntas, unidas. Era en el tiempo de los griegos, ¿se acuerdan que todos querían la filosofía y todo muy cool, muy culto según, pero bien depravados? Entonces ahí estaban acostumbrados a que cada quien hacía lo que quería y que nadie se metiera con ellos. Y eso de que cuando cada quien hace lo que quiere, ¿qué resulta? Problemas, ¿no? Entonces ahí era una ciudad muy conocida por su inmoralidad sexual y era un lugar muy inmoral. Entonces cuando decían vamos a Corinto, todos así como ugh. Y Dios lleva a Pablo allá. Entonces imagínense, en cuestión religiosa era politeísmo, muchas religiones ahí juntas en el mismo lugar, en Corinto, múltiples dioses, pero la principal era Afrodita, Venus, que era la diosa del amor, según amor, pero era de pura depravación sexual, ¿no? Entonces ellos dicen que en ese templo había 1000 sacerdotisas que más bien eran prostitutas. Entonces después del culto había un ritual de prostitución, imagínense, era horrible. Entonces dicen que todas las tardes las sacerdotisas, ellas salían en las tardes había un montón de turistas, pero gente también que trabajaba ahí y todos, entonces se armaba un verdadero ritual de prostitución.
Entonces ellos adoraban muchos dioses, griegos, romanos y todo, y cultos orientales. Era un merengue ahí. Había de todos los chiles, como dicen, era un mole en todo eso. Entonces el Imperio Romano les daba chance de que creyeran. Dicen, miren, mientras adoren, mientras le den culto al emperador romano, pueden creer en lo que quieran. Entonces había la libertad de creer en lo que ellos quisieran. Entonces la mezcla de estos cultos, de todas esas religiones en ese lugar, entonces el ambiente bullicioso, comercial y próspero de ese lugar, contribuyeron a esa reputación fea. O sea, si decías, por ejemplo, nosotros como Sinaloa, ¿qué fama tenemos? Bueno, ya como que todo México, ¿no? Pero antes íbamos de Sinaloa a algún lugar y decían Sinaloa, ¿no? Aguas. No era muy buena reputación, ¿no? Pero imagínate, Corinto era una reputación de mucha depravación sexual, una ciudad promiscua, una ciudad perdida, y ellos ahora sí que se habían ganado a pulso esa reputación. Entonces ahí, miren, la carta a los Corintios, Pablo la escribe en Roma, estando en Roma. Entonces, imagínense, ¿se acuerdan de Romanos, el capítulo 1 de Romanos, la segunda parte? ¿Sí se acuerdan? Bueno, vamos a leerlo, Romanos 1:21. Y dicen que cuando Pablo estaba escribiendo esta parte de la carta, delante de sus ojos estaban ahora sí que ilustrándoles todo lo que él estaba diciendo. Estaba pasando delante de sus ojos eso que dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, imagínate, ya no había lugar para más, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Entonces, la vida de los corintios, o sea, que se describe aquí, era, o sea, ser la ciudad más inmoral, estaba pasando enfrente de los ojos de Pablo. Entonces, en la carta a los corintios, Pablo nos escribe acerca de una vida cristiana madura. Le está escribiendo a los cristianos que están ahí. Miren, haz de cuenta que nosotros somos la iglesia de Corinto. ¿Cómo está nuestro puerto? ¿Qué es lo que vemos? Esto que acabamos de ver en el 2026, lo podemos ver enfrente de nuestros ojos. No necesitamos llegar, ahora sí que siglos antes, ¿no? Lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Entonces, Dios nos va a hablar de una manera bien especial, que en medio de todo esto, en medio de lo que estamos viviendo, nosotros tenemos que tener un cristianismo, una fe madura. No podemos envolvernos como estaban envolviéndose los corintios en esas ideologías y en esas actividades religiosas que tenían, ¿no? Entonces, el libro de Corintios, ¿cómo empezó? ¿Cómo fue creada esa iglesia? Lo podemos ver en Hechos 18. Ahí nos cuentan todo, cómo se fundó esa iglesia. Vamos a Hechos 18, versículo 1.
yo creo que todos nosotros hemos leído la carta, el libro de los Hechos. Sí, es un libro muy interesante. Y Hechos 18:1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esto? O sea, a Claudio no le caían bien los judíos, los sacó, los echó de Roma. Y ahí se encuentra Pablo a Priscila y Aquila. Y dice el versículo 2, fue a ellos, 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Miren, la proximidad de Corinto con Atenas hacía que esta ciudad tuviera mucho interés en la filosofía de los griegos. O sea, era la onda de ese día, la moda, la filosofía, nuevas ideas, y todos se sentían muy intelectuales, muy cultos. Por eso dice, profesando ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios. Según saben mucho, según tienen mucho conocimiento filosófico, pero son unos necios. Entonces, además, era, como les decía, una ciudad de mucho comercio por su posición geográfica, por los puertos que tenía, y todo esto se unía y la convertía en un lugar estratégico de comercio. Entonces, conectaban estos puertos del este con el oeste, y todos los que querían comerciar tenían que pasar por ahí. Y Pablo, al estar en Corinto, tuvo oportunidad de ahora sí que de trabajar en su oficio. ¿Qué hacía Pablo? Hacía tiendas, y con eso él mantenía su ministerio. Entonces, qué bonito, ¿no? Él no vivía de los diezmos o las ofrendas, o sea, los siervos de Dios. Dios es el que los mantiene, Dios es el que los provee. Versículo 5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿De qué hablaba Pablo? De Cristo, de Jesús, que Jesús era el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es el Cristo. 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Imagínense, ahora sí que se saca de onda Pablo, se indigna, se va, dice: ¿saben qué? Yo ya les hablé la verdad, si no quieren su sangre está sobre ustedes. Sacude sus vestidos y se va a la otra casa. Y dice, ¿en dónde íbamos? 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué bonito, ¿no? O sea, empieza a propagarse el evangelio, y empiezan a creer y a bautizarse, a rendir su vida a Cristo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Imagínate, como que Pablo, después de ver tanto degenere y tanta depravación, como que llega a pensar así como: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Y le dice Jesús: no temas. O sea, aquí en medio de todo esto que ves, hay mucho pueblo que yo tengo aquí, que cuando tú le compartas la palabra va a conocer. Entonces, a lo mejor podemos ver personas muy perdidas, personas que están buscando a Dios en su ignorancia. Entonces, a lo mejor con muchos ídolos o muchas cosas o tradiciones que no les convienen, que les hacen mal. Pero cuando tú como luz en medio de la oscuridad brillas, aunque sea un cerillito, una luz pequeña, ellos van a conocer la verdad. Ellos van a ser tocados, porque es pueblo que Dios ha tocado desde antes. Dios ya los apartó para Él. Entonces eso estamos viendo. Y entonces Corinto vemos que tenía muchos problemas éticos, de conducta. Era una ciudad con muchos problemas, incluso en la iglesia. O sea, déjate en el pueblo, en la iglesia. Entonces por eso Pablo tiene que escribir esta carta. Pero Dios le confirma su voluntad: aquí es donde te quiero. ¿Y qué creen? Pablo pasó ahí 1 año y medio, o sea, cosa que nunca había hecho en sus giras misioneras. 1 año y medio ahí enseñándoles, capacitando a la iglesia, invirtiendo tiempo con ellos. Dice el versículo 11, y se detuvo allí 1 año 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. O
O sea, Dios le confirmó que ahí quería que estuviera y Pablo ahí estuvo. Dice entonces 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlos vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. ¿Y qué creen? Los echó, no los despidió, no los echó, hace cuenta que les dijo, los aventó, sáquense de aquí con sus chismes, con sus cosas religiosas, y los echó del tribunal. ¿Ustedes creen que les cayó bien a estas personas? Se enojaron. Entonces todos los griegos, versículo 17, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Dice, se parece a Pablo, ¿no? Pues era judío. Y lo empiezan a golpear, aunque él era principal de la sinagoga, era judío. Lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ellos. O sea, estaban ahí en la puerta del tribunal y pues él sabía que lo estaban golpeando, pero pues no le importaba. O sea, no era algo que él estuviera interesado en resolver, pues lo golpearon hasta que quisieron. 18. Y más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Miren las características de este hombre. Natural de Alejandría, varón elocuente, o sea, sabía expresarse, sabía hablar, poderoso en las escrituras. Imagínate una persona poderosa en la palabra de Dios, en las escrituras de ese tiempo. Dice 20, este había sido instruido, o sea, él había sido discipulado, él había sido capacitado, o sea, tenía un espíritu enseñable en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, imagínate su espíritu, estaba bien apasionado, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, que solamente conocía el bautismo de Juan, o sea, no conocía todo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, la ciudad más importante de Corinto, acuérdense. Los hermanos le animaron y escribieron a los judíos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Entonces, podemos ver aquí con este hombre, ¿cómo se llama? Apolos. Este hombre con muchas cualidades, Dios mismo lo manda o lo lleva suya, para que sea un hombre, o sea, con ese espíritu enseñable, aunque era muy elocuente y todo, no se sentía mucho, tenía madurez espiritual. Entonces vemos que Dios provee siervos humildes, nobles, llenos del Espíritu Santo, enseñables, ¿no? Porque hay personas que dicen, oye, discipúlate, ya me discipulé hace 10 años, hace 20. Pero Dios cuando nos habla del discipulado, nos habla de algo continuo. Todo el tiempo tenemos que estar actualizándonos, discipulándonos, aprendiendo. No es algo que aprendí hace 10, 20 o 5 años o el año pasado. Tengo que estar refrescando la enseñanza, aprendiendo mejor. Entonces, aquí vemos que Dios usa hombres ahora sí que humildes, para su obra, pero dispuestos a aprender cada día más, a ser corregidos. Imagínate que tú vas a un lugar, predicas la palabra y te corrigen. ¿Cómo te sentirías? A lo mejor humillado, a lo mejor ¿qué le pasa? Si no sabe cuánto es o sea, debemos de tener un espíritu enseñable, ser humildes cuando alguien nos corrige, ¿no? Entonces aprender ahora sí que de lo que nos están diciendo, de las críticas constructivas. Entonces Dios provee. Imagínate Pablo 1 año y medio en esa iglesia capacitándolos. Imagínense que Pablo estuviera aquí capacitándonos 1 año y medio. Y con Apolos ahí bien elocuente y bien instruido. ¿Ustedes creen que una iglesia así tendría problemas? ¿Un liderazgo súper? Pues sí, aunque tengan un liderazgo súper buenísimo y aunque Pablo hubiera estado 1 año y medio allá, tenían problemas. Entonces Pablo les va a hablar de las situaciones que no deben suceder en la iglesia. O sea, nosotros podemos vivir en un lugar a lo mejor muy perdido, pero en la iglesia es otra cosa. La iglesia es un lugar donde Dios se manifiesta y donde vamos a ver más adelante cómo debemos vivir, ¿no? Entonces, el primer asunto que va a tratar Pablo, ¿qué son las divisiones? ¿A poco en la iglesia hay divisiones? Aquí, bueno, gracias a Dios en amistad, ¿no? Aquí todos somos bien unidos,
Aquí todos hablamos bien de todos, gracias a Dios. Entonces, en 1 Corintios 1:11, vamos a ver. Fíjense lo que dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Miren, qué feo cuando en la iglesia se pelean. Es más, había contiendas en este lugar que hasta se estaban demandando. Entonces dice Pablo, pues, o sea, va a empezar a hablar acerca de esas situaciones que no deben de pasar, ¿no? Entonces, en Corintios, en la carta de los Corintios, vamos a ver que Pablo va a tratar de corregir del capítulo 1 al capítulo 6 y de instruir del capítulo 7 al capítulo 16. Entonces, vamos a ser corregidos e instruidos. ¿No les gusta? Bueno, gracias a Dios, a 3 sí. Esperemos que a todos. Miren, el Espíritu Santo nos está corrigiendo, nos está instruyendo, nos está preparando para las bodas. Entonces debemos de estar listos, no solo un domingo, sino todos los días. 1 Corintios 1, del 1 al 3. Ese va a ser esta fue una introducción. 1 Corintios 1, del 1 al 3, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí encontramos un saludo, ¿no?, de Pablo a la iglesia. Podemos ver que Pablo, o sea, dice en el versículo 1, ¿quién estaba con Pablo? Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y quién? El hermano. ¿Se acuerdan de Sóstenes? Ahorita lo acabamos de leer en Hechos 18. Es el que le pegaron y lo golpearon afuera del tribunal. Era el principal de la sinagoga. Yo creo, o sea, si este Sóstenes, pues se convirtió, ¿no? O sea, después de la paliza que le dieron, yo creo que hubo un trato directo de Dios con él. Luego los problemas nos acercan a Dios, ¿a poco no? Entonces, gracias a Dios por esos golpes. Si es que él es Sóstenes del que habla, pues ahí estaba Sóstenes con Pablo. Entonces, miren, en ese tiempo las cartas se escribían diferente a las de hoy. Ahora, ¿cómo escribimos? Por ejemplo, ponemos a la persona a la que le vamos a mandar la carta, la ponemos primero, y luego al final nosotros firmamos, ¿sí? Pero antes no, antes primero decía yo, Marilú, Mariña Larena, Entonces era primero él, la persona que escribía la carta se ponía primero, ¿sí? Entonces Dios, y al final, o sea, era a la iglesia, o sea, después a la iglesia de Corinto, ¿no? O sea, era primero, no era la firma de él al final, sino eran salutaciones y algo. Entonces, muy diferente. Entonces, el llamado dice, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Quién llamó a Pablo? Dios, por su voluntad, él hizo el llamado a Pablo de una manera bien impactante. Acuérdense de Hechos 9, cuando él va rumbo, ahora sí que quiere detener a todos los cristianos que pueda para impedirles que sigan hablando, porque su religión decía que cualquiera que estuviera haciendo eso, que se hacía como Jesús, se hacía como si fuera Dios, entonces tenía que morir. Solamente Dios. Entonces iba persiguiendo a los cristianos, iba en contra de ellos para impedirles que siguieran compartiendo de Jesús, porque no iba de acuerdo con su religión. El Señor lo para, lo tumba, lo deja ciego por unos días, y en esas experiencias el Señor Jesucristo mismo lo discipula, le enseña. Entonces Pablo fue llamado, entonces le dio un ministerio, dice, lo llamó a ser ¿qué? Apóstol, le dio su ministerio. Mira, luego hay personas que están diciendo, yo voy a ser pastor, yo quiero ser misionero, no se trata de lo que uno quiera. Muchas veces, o sea, Dios no nos da lo que nosotros estamos deseando o pidiendo para servir a Dios. Dios nos da el ministerio que Él quiere. Ayer estuvimos en el ministerio de los que van a los hospitales. Es un ministerio bien impactante, la verdad. Estuvimos orando ahí en el cuarto piso por los enfermos. Hay mucha necesidad, pero Dios da ese ministerio. O sea, todos nosotros podemos ir a orar por los enfermos, pero tener un ministerio de que cada semana vayas y hagas eso es un llamado de Dios.
Es algo que Dios te llama. No, uno no escoge su ministerio. Yo quería estar en cunas. Y pues no, Dios me dio otro ministerio. Y como se acuerdan, han visto a Grecia Manso, dice, yo no pedí estar aquí, o sea, no estoy aquí por mi voluntad. Yo tampoco. O sea, Dios me trajo aquí, Dios nos trajo a Mazatlán, Dios nos puso en el ministerio y pues ahorita nos pone en el ministerio donde Él quiere, ¿no? Entonces, no es algo que uno haya deseado, pedido o anhelado, pero así Pablo. Entonces, busquemos busquemos o pidamos lo que nosotros queramos. Se vale pedir, pero Dios da el ministerio que Dios quiere y nos da la capacitación, nos capacita con los dones y talentos que necesitamos para cumplir ese ministerio. Entonces Dios sabe en dónde nos puso. Entonces, mira, muchas personas tienen el ministerio que nunca pidieron y a lo mejor nunca se imaginaron, o a lo mejor no quieren o no querían, pero Dios se los dio, y cuando te lo da y lo empiezas a ejercer, es una súper bendición. Entonces es muy diferente ser llamado por Dios a ser llamado por los hombres, a lo mejor, o por la necesidad, ¿no? Pues estoy aquí, pues no hay otra necesidad, pero si Dios nos llama, Dios nos sostiene, Dios nos provee, Dios nos levanta y Dios nos usa y Él se glorifica. Podemos ver que a Pablo el Señor lo sostuvo hasta el fin. Hasta el fin, mira, pasó tiempos bien difíciles, hasta naufragó, lo golpearon, lo encarcelaron, lo maldijeron, le pusieron de todo y él seguía firme en lo que Dios le había llamado. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Entonces, ¿tú tienes el ministerio que Dios te da o tú lo escogiste? ¿O tú peleaste por él? Entonces, si tienes el ministerio, si tú eres, no sé, misionero, evangelista, el ministerio que Jesús te haya dado, Dios te va a sostener, Dios te va a proveer, Dios te va a usar, vas a ver la gloria de Dios en el ministerio que tú tienes. ¿Por qué? Porque Dios te llamó y Dios te sostiene. Versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Haz de cuenta que dice: a la iglesia de Dios que está en amistad familiar, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Entonces, ¿somos llamados a qué? ¿Sabes qué? Somos llamados a ser apartados para Dios. En este mundo, mira, todos vamos a tener que trabajar, a salir de compras, a hacer lo que tenemos que hacer, pero nuestro llamado importante y principal es que Dios nos apartó para Él, ¿sí? Somos apartados para Él, para vivir como Él quiere que vivamos, no como el mundo vive. Pues todos mienten, todos fornican, todos transean, pero tú no, tú y yo no, porque somos llamados a ser santos, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo les está recordando a los corintios: miren, aunque estén en una ciudad bien perdida, que no tiene valores, que no conoce a Dios, ustedes son llamados por Dios mismo a ser santos, a ser apartados para Dios, a tener una relación con Dios cada día, no nada más los domingos, no nada más los jueves y domingos, o a lo mejor los martes, ¿no? En la oración. No, a llamados a todos los días, estar buscando la presencia de Dios, tener relación con Dios, y entramos a un proceso de santificación. Sí, que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Somos llamados a vivir para Dios de acuerdo a su voluntad. ¿A poco no es hermoso que Dios mismo, el creador del universo, te escoja, te llame, te busque y te ponga: sabes que eres para mí, eres de mi equipo? Eso es una súper bendición. Somos del equipo de Dios, somos del equipo de los vencedores. Aunque naufraguemos, aunque nos golpeen, aunque nos encarcelen, aunque lo que pase, somos de Cristo, llamados a ser santos, apartados para Dios. Dios nos aparta para Él. Imagínate, dice: este es mío. ¡Qué emoción! Imagínense el día que ya estemos con Cristo y lleguemos así como esas palmeritas todas despeinadas y todas después de un huracán, y el Señor nos diga: eres mío, yo te sostuve, y podamos ver el panorama completo, que en cada situación Dios estuvo con nosotros, fortaleciéndonos, animándonos, sanándonos. No, es hermoso, ¿no? Entonces Dios nos aparta para Él y como consecuencia para su gloria. Imagínate tu vida, cada decisión que tomes que le dé la gloria a Dios. Antes eras un pelangoche, ya no, ya alabas a Dios. Decía mi esposo, antes de 10 palabras, 11 eran groserías, ¿no? De las que decía. Entonces hay personas que así, pero ya Dios nos cambió, Dios nos transformó.
y nuestra vida es para bendición. ¿Para qué? Para que todos puedan ver que Dios es verdadero. Y el apóstol Pablo les está diciendo su identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? Hay gente que dice, pues yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy... O sea, no estoy diciendo qué eres, quién eres. Sabes que somos hijos de Dios. Somos escogidos por Dios, apartados para Dios. Esa es nuestra identidad. Somos sus hijos. Y eso, bueno, a mí me gusta mucho. Entonces, ahora que empezamos este año 2026, apenas vamos en el 4.º día, Dios te está recordando que te ha llamado para que seas apartado para Él. Apártate, aparta tiempo para Él todos los días. Yo sé que tienes muchas actividades, hay muchas incluso en el ministerio, pero no dejes ni un día de buscar a Dios, de buscar su palabra, de buscar su voluntad, ¿sí? Entonces, cuando Cristo nos aparta para Él, nuestra vida cambia totalmente. ¿Quién está casado? ¿A poco no cuando se casaron su vida cambió? Cuando éramos solteros, pues era muy diferente. Nos casamos, tenemos que cambiar de casa. Yo me acuerdo cuando me cambié de casa. Tenemos que cambiar incluso a veces hasta de amistades. Es más, con las familias o las amistades que tenemos, el trato es diferente. Cambiamos nuestra manera de tratarnos. Yo me acuerdo allá en México nos saludamos con besos y a mi esposo no le gustaba eso, entonces tuve que dejar de besar a mis amigos. Entonces dices, bueno, pues si no le gusta, no, pues no y ya. Entonces un cambio total. Cuando te casas, ahora imagínate, apartado para Dios, eres de Dios, del equipo de Dios, ¿no debe de haber un cambio? ¿O vamos a seguir siendo los mismos? Entonces Dios nos está recordando nuestra identidad. Somos apartados para Dios, somos de Dios, ¿sí? Somos para Él. Nos ha llamado a ser apartado para Él y para Él, y aparte parecernos a Él. Wow. ¿A quién nos parecemos? A la chimoltrufia. Bueno, no sé, pero esperemos que día con día nos parezcamos más con Él. Y como la otra vez les decía, miren, cuando alguien se relaciona mucho con alguien, por ejemplo, que te relaciones mucho con un chilango, ¿cómo aprendes a hablar? Hasta aprendes a comer chile, ¿a poco no? Y en Año Nuevo comes romeritos y cosas así. O sea, es un cambio, o sea, se te pega lo que esa persona hace. Entonces, cuando nos pegamos a Dios, cuando nos estamos cerca de Dios, porque somos apartados para Él y somos de Él, empezamos a parecernos cada vez más a Él. Entonces, somos llamados por Dios, tú y yo. O sea, dile al que está a un ladito de ti, eres llamado por Dios, llamado para Él, apartado para Él, para que te parezcas a Él. Qué bonito que Dios nos aparta, y gracias a Dios que tenemos una identidad en Cristo, tenemos una nueva identidad. Ya no somos hijos del maíz, hijo del maíz, ya somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos una identidad, que no se nos olvide que somos hijos de Dios. Miren, tan bonita la identidad que tenemos, que cuando nos acercamos a Dios ya no nos ve que nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Jesús nos limpió. Ve a Jesús en nosotros, nos ve justos, nos ve sin pecado. Por eso nos podemos acercar a Él, nos ve como sus hijos. ¿Cómo ves a tu hijo? Mira, luego los hijos hacen cosas que no te agradan, pero cuando tú los abrazas son tus hijos. Los ves, son tus hijos, aunque tengan 30, 20, 15, no sé, 40 años. Son tus hijos, y aunque luego se hagan berrinche y hagan lo que sea, los sigues amando. Entonces imagínate Dios, cómo nos ama. Entonces esta es nuestra realidad, somos llamados por Él, comprados por Él y vivimos para Él. Entonces somos llamados por Dios, comprados por Jesucristo y vivimos para Él, vivimos para Dios, destinados a vivir una eternidad con Él. Eso es padrísimo, ¿no? Ayer estuvimos en el hospital y varias personas se reconciliaron con Dios, le pidieron perdón, y dices, si hoy se muere, porque están graves, si hoy se muere, pues ya tienen el pase, ya tienen la visa. En 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién es santo de los que estamos aquí? 5.
Somos santos porque somos apartados para Dios y estamos en un proceso de santificación, ¿sí? Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. Nunca nos va a pedir algo imposible de que nosotros hagamos. Él siempre nos va a pedir algo que podemos hacer. Sí, podemos ser santos, somos apartados para Él y Dios nos está santificando. Entonces, ¿por qué? Porque el objetivo de Dios es que nos parezcamos a su Hijo, que nos parezcamos a Jesús. Ese es el objetivo y no es una misión imposible. Porque luego puede empezar tan. No, es una misión posible. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros. Entonces, ¿tienes el deseo de parecerte a Dios? Más a Dios cada día este 2026. Pues pégate a Dios todos los días. No dejes ni un día de platicar con Él, de buscar su palabra. Sí, en Juan 1:26 dice: el que dice que permanece en Él, ¿tú permaneces en Jesús? Debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo andamos? Mira, luego he visto así papás que van con sus hijos y el niño chiquito camina igualito a su papá. ¿Sí los han visto? Dice, sí es su papá, sí es su hijo. Entonces, ¿por qué? Porque es su hijo. Caminamos como Dios, pensamos como Dios, perdonamos como Dios nos perdona, amamos. Entonces, si todo nuestro ser le pertenece a Dios, vamos a andar como Cristo anduvo. Entonces, en todo el tiempo, todo lo que nos está pasando nos está ayudando a que reflexionemos en nuestra vida y veamos, esto está estorbando a mi relación con Dios, voy a quitarlo. Este año voy a vivir diferente. En primera de Juan 2:15 al 17 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, dice en el versículo 15, al principio: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sabes qué? Si nosotros amamos al mundo, estamos dejando el amor del Padre a un lado, lo estamos quitando de nuestra vida. El amor del Padre no está en nosotros, porque el amor del Padre está sobre los que están amando a Dios. ¿Sí? Dice, las cosas que están en el mundo, no amen esas cosas, porque si amamos eso, el amor de Dios no está en nosotros. ¿Qué prefieres? Estar amando al mundo y que es bien pasajero y todo se va a acabar y se va a podrir y va a perderse. O sea, las casas, por más nice que las hagan, se van a caer un día. ¿Vieron el terremoto, el temblor de México? O sea, edificios bien grandes, el ángel se hacía así. Entonces todo eso, si sigue temblando y sigue, muchos edificios pueden caer, por más grandes y muy bien hechos que hayan sido hechos. Todo lo que está en el mundo va a desaparecer, pero el que hace la voluntad de Dios, dice el del 17, permanece para siempre. A eso nos ha llamado Dios, ¿sí? A que permanezcamos para siempre con Él. Ahora si nosotros somos llamados hijos de Dios, somos llamados a ser diferentes a todo el mundo, vivir en santidad. Si todos mienten, tú no. Si todos hacen tranza, tú no. Si todos roban, tú no. Miren, luego hay personas en la política que dicen, no mentir, no robar. Es lo que están haciendo. O sea, dice Jesús, por su fruto los van a conocer. Nosotros, no te vayas con la finta, es que soy cristiano. Mira, si una persona no tiene el fruto que Dios da, que Dios dice, no es cristiano. Aunque diga, y incluso aunque venga todos los domingos y jueves y todo, y ayune y haga lo que quiera. Si no hay fruto, pues no, o si no es el fruto del Espíritu Santo, no es de Dios. Entonces, si tú en tu vida estás viendo algo que no está dando el fruto de Dios, pues hay que arrepentirse y pedirle a Dios perdón, misericordia y enderezar nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque como hijos de Dios estamos llamados a ser diferentes. No es alucine, no es algo que nos deba de causar miedo, al contrario, estoy motivado. ¿Por qué? Porque Dios me apartó para Él, porque Dios me está formando para Él, y eso para mí es muy importante. Entonces, si somos de Dios, vamos a amar lo que Dios ama. Miren, ayer yo estaba viendo, ahí están predicando a los familiares que están esperando noticias de sus enfermos, y se les está compartiendo la palabra, y yo estaba pensando, Señor, gracias por esta oportunidad que tienen de escuchar el mensaje de salvación. Pero ¿qué crees? Pon tú que había ahí 30,
no sé cuántas personas, no todos escuchan. No todos aprovechan la oportunidad. Unos están así como, ándale, loco, habla. Nada más dame gracias por darme lo que me traes de comer y todo, pero sabemos que eso entra al espíritu. La palabra de Dios llega al espíritu y eso va a dar fruto. Dice Dios que la palabra que ha sido enviada va a dar el fruto por el cual Dios la mandó. Entonces tú habla de Cristo aunque te baten, aunque no te hagan caso, tú comparte la palabra, comparte el mensaje de salvación. Amamos lo que Dios ama, amas a las personas que no conocen a Cristo y se mueren ahorita, no se van con Dios, eternamente separados de Dios. ¿Amas ellos? ¿Los amas? ¿Anhelas lo que Dios anhela? ¿O prefieres estar en un club social donde todo esté nice, bien padre, pero que no se hable de la palabra, que no se hable del mensaje porque se ofenden? Mira, si nos ofendemos, más vale que nos ofendamos ahorita y cambiemos a que después digamos, nadie me dijo. Entonces ahorita, como decía Pablo, ya su sangre no está sobre mis manos, ¿no? Yo ya les dije. Entonces, anhelamos lo que Dios anhela. Entonces vamos a vivir una vida diferente a la que estábamos viviendo sin Cristo. Entonces, si amamos al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Hemos dejado el amor de Dios. Si hemos creído en Cristo Jesús, vamos a vivir una vida bien diferente a la que vivíamos sin Cristo. Estamos en su equipo. Estamos en el equipo de Cristo, llamados a vivir en santidad, a vivir como Cristo vivió, renunciando al pecado. ¿Quién ha renunciado a algún trabajo? Y luego en la carta que uno escribe dice, renuncio con carácter de irrevocable. ¿Se han hecho su renuncia? Pues si no han hecho una renuncia, hoy la pueden hacer. Renuncien al pecado. Renunciemos al pecado con carácter de irrevocable y ya no vuelvo. ¿Por qué? Porque Dios me ha apartado para Él, para ser santo. Entonces dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Veíamos que en la carta a los Romanos, nos habla de la salvación por gracia, no por nuestras obras. Entonces la gracia de Dios está en nosotros, podemos hacer la voluntad de Dios porque tenemos la gracia de Dios. Todo lo que necesitamos para cambiar está en Cristo, lo tenemos ya lo tienes en ti, ahora aprovéchalo, ¿no? Entonces, la gracia de Dios nos sostiene. Es por la gracia de Dios que nuestras vidas están diferentes, que tenemos obras que agradan a Dios. Es por gracia de Dios, no porque seamos muy buenos. No se van a las cárceles, a los hospitales, no se trabajan los desayunadores porque seamos muy, muy buenos. Porque Dios nos llamó, Dios nos escogió. Ahí donde tú estás, en tu edificio, en tu colonia, en tu escuela, en tu trabajo, vive como Dios quiere, comparte la palabra y vas a ver que muchos van a conocer a Jesús y nos sostiene por gracia, no es por nuestras obras. Ahorita que venía para acá un grupo de testigos de Jehová y ellos piensan que ellos van a tener salvación por todas las veces que salen al campo a hablar de su mensaje, y no es así. O sea, nosotros tenemos salvación por lo que Jesús hizo, por gracia, porque Él pagó por nosotros. Hagas o no hagas, tienes perdón de pecados porque Jesús murió por nosotros. Entonces, al empezar el año, en el ya cuarto día del año, reflexionemos cómo estamos viviendo. Hagamos de veras una reflexión seria delante de Dios y con Dios. Si en verdad amamos a Cristo o estamos amando al mundo. Que nosotros si estamos amando al mundo, presenta tu renuncia con carácter de irrevocable. Y si amas a Dios, ahora afírmate más en ese amor y dile, Señor, úsame a como quieras, me rindo a ti, soy de ti, soy tuyo. ¿Qué les parece si oramos? Oramos, vamos a orar para que Dios siga fortaleciendo. Él nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha fortalecido. Ahorita que terminemos la oración, Jerry tiene 2 cantos que él compuso, los vamos a escuchar y después vamos a tener la alabanza de despedida. Y pongamos atención también en la letra que tiene esos, es un ritmo pues muy juvenil, muy de jóvenes, ¿no? Pero es un ritmo que Dios ha puesto en el corazón de Jerry. Entonces vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos porque nos has llamado apartados y apartado para ti. Porque nos has escogido, Señor, para ser parte de tu equipo, de tu cuerpo. Gracias, Señor,
porque tu Espíritu Santo nos está fortaleciendo y proveyendo todo lo que necesitamos. Te bendecimos, Señor, te amamos y te damos gracias porque estás tocando nuestras vidas, Señor, y estás, Señor, impactando nuestro corazón. Queremos amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas, y renunciamos a amar al mundo, Señor. Cualquier cosa que nos ofreces, Señor, no la vamos a amar, vamos a amarte a ti por sobre todas las cosas, a buscar primeramente tu reino y tu justicia, y sabemos que todas las cosas nos serán añadidas. Te damos gracias por cada familia, cada persona que viene aquí, Señor, porque tu palabra, Señor, que has dado a nuestra mente va a bajar a nuestro corazón y va a dar mucho fruto para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén.